Y como siempre, un miércoles más que estamos aquí en estudio y sé que la palabra que nos va a dar Dios va a ser como siempre sorprendente sobre estudiar lo que nos manda. Entonces, vamos a orar, cerremos nuestros ojos. Amado Dios, te damos gracias por este miércoles más que nos nutres, porque es inicio de mes y vienen cambios, tenemos cambios en nuestra vida y sabemos que siempre necesitamos de ti para poder seguir, necesitamos de ti para tomar fuerza, necesitamos de ti para alimentarnos, necesitamos de ti para vivir y cada uno de los que estamos aquí reconocemos que tú eres el Todopoderoso y el que nos sostiene y que lleva nuestra vida siempre la sostienes. Así que gracias Dios por todo eso. Bendice a cada uno de los que estamos aquí. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, siempre que estemos tanto en presencial como que vemos la grabación. Gracias por esto. Que podamos, sobre todas las cosas, te pedimos entendimiento y sabiduría de lo que hoy vamos a leer para poder hacer cambios en nuestras vidas y seguir buscándote. Así que te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y pues bienvenidos. Voy aquí a compartir la pantalla. Y pues ya estamos en agosto. No sé si alguno de ustedes había pensado en eso, de que prácticamente ya de aquí en adelante el año se va, pero creo que es algo dentro de la palabra que hoy Dios nos quiere ministrar a cada uno de nosotros. Porque algo que vemos es precisamente y que seguramente a la mayoría nos pasa que hay un tema de tal vez falta de paciencia. O sea, nos pasa que en los procesos, pues queremos más rápidos y hay veces que no se nos dan las cosas como queremos. Bueno, no, no hay veces. La verdad es que muchas veces las cosas no se dan exactamente como las planeamos o como las queremos. Y cuando nosotros no sabemos cómo responder ante eso. Tal vez hemos escuchado una y otra vez de, tranquilo, déjalo en manos de Dios, ten paz. Seguramente todos hemos escuchado una y otra vez eso, pero la idea es cómo lo llevo a la acción. Y pues bueno, les dejé como esta introducción porque sé que este capítulo que vamos a estudiar, que es Lucas 5, nos va a dar esas respuestas, ¿sale? Entonces, cada uno de los que ya llegaron aquí, sé que cada uno estamos buscando un alimento, tal vez una dirección, una respuesta. Entonces aquí es donde si clamamos, si quieren cierren sus ojos cada uno y pídenle a Dios que les hable personalmente a cada uno de ustedes sobre lo que necesitan escuchar hoy o sobre la dirección que necesitan. O sea, hagan la petición muy específica y sobre todo que eso los acerque más a Dios. Yo la estoy haciendo también. Y ya que lo hagamos, hagamos esa petición porque tal vez alguno de los que estamos aquí siente que algún tema nos está moviendo, siente que las cosas nos están dando, siente que está pesado cierta situación, siente lo que cada uno de ustedes sienta. Tal vez sienta que las cosas no avanzan porque una y otra vez tú intentas hacer las cosas pero no avanza. Pero hoy Dios nos quiere dar una respuesta ante eso. Así que Dios, gracias porque sé que nos vas a hablar de manera personal a cada uno. Cada uno estamos exponiendo nuestras necesidades. Tú ya las conoces, pero las estamos poniendo aquí delante de ti. Y pues pónganme un uno si ya las tienen conscientes, que es lo que le pidieron a Dios que hoy los muestre, que hoy nos muestre, para estar en la misma sintonía. Yo lo tengo muy claro, que es lo que la dirección que hoy le pedí a Dios. Y la idea es que todos, más allá de solo escuchar, es que hagamos un examen de conciencia y darnos cuenta qué estamos haciendo y qué necesitamos cambiar. Entonces, un uno es quien ya puso muy bien en manos de Dios lo que quiere trabajar hoy y lo que le pidió a Dios cada uno. ¿Sale? Entonces, bueno, ahorita en lo que veo que empiezan a mandar, súper Raúl, gracias. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar. Es Lucas 5, dice, primeros discípulos. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó
dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Escuchen esto es. Jesús, en ese momento Jesús ya tenía una gran fama en esa región porque hacía milagros, sanaba enfermos, hacía muchas cosas. Entonces por eso multitudes iban y lo escuchaban, porque en mucho tiempo no habían encontrado a alguien que pudiera hacer lo que Jesús hacía. Entonces Jesús, después de que las multitudes querían escucharlo, notó que había dos barcas, dos barquitos que no tenían pescadores, pero se dio cuenta que esos pescadores estaban lavando la red. O sea, dejaron de pescar y estaban lavando sus redes. Y luego dice al versículo 3: al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que empujara al agua. O sea, llegó Jesús y ve a Simón y le dice, empuja la barca. Luego se sentó en la barca y desde ahí enseñaba a multitudes. O sea, ¿qué quiere decir esto? Estaba Jesús, vio las dos barcas que no tenían pescadores, le dijo a uno, ¿sabes qué? Échala al mar, y se subió Jesús porque iba a empezar a predicar desde la barca. Entonces, después dice, cuando terminó de hablar, le dijo a Jesús, vean, esto es interesante, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Y luego el versículo 5 dice, Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes de nuevo. Entonces, vean la palabra, es Jesús llega de vacío, después se sube, predica, da la enseñanza y de ahí le dice a Simón, porque Jesús, aquí es donde vamos a conectar, Jesús sabe tu necesidad, sabe mi necesidad, Él sabe que hay un vacío, que estamos buscando cosas, pero Jesús quiere que lo veamos y que encontremos lo que Él nos quiere mostrar, porque aquí no dice que fueron a un lugar específico o que fueron con cierta persona, solo dice, vino el maestro. Y entonces ahí fue cuando él les dice y empieza a enseñarles. Por eso dice, enseñó a multitudes. Y ahora dice, él sabe, y por eso nos los transmite, y dice, vayan más profundo. Y aquí hoy tal vez tú lo que quieres pescar o lo que estás buscando una y otra vez puede ser un tema económico que has estado buscando y buscando. Dices, ya le intenté por aquí, ya hice esto, ya hice el otro, y te preguntas y dices, ¿qué más quiere Dios de mí? ¿Qué está trabajando Dios en mí por el cual no se me dan las cosas? Seguro te pasa eso, o nos pasa esto, que siempre estamos cuestionando qué más el Señor está trabajando contigo. Yo sé que tienes claro que está trabajando algo contigo, pero aquí, y recuerden, aquí voy a entrelazar, acuérdense, con el miércoles pasado. El miércoles pasado el Señor nos ministraba que algo que nos separa de que Dios pueda hacer, permitir que ocurra milagros en nuestra vida, una de las cosas es el enojo y la frustración. Entonces, si nosotros entramos en esa actitud, definitivamente ahí no vamos a poder escuchar al maestro. Acuérdense esto, si nosotros no entramos en esa actitud, no vamos a poder escuchar al maestro. Ahora, si yo me quedo con la visión terrenal que estoy viendo de las situaciones y digo, llevo 6 meses emprendiendo un negocio, llevo un año emprendiendo algo, llevo en un trabajo, pero no me siento a gusto, no estoy teniendo el resultado que yo quisiera. Y ahí entra en ti frustración, miedo, tristeza, lo que quieras, ahí estamos perdidos. Porque entonces le estamos haciendo más caso a nuestra mente y a nuestras ideas que la palabra de Dios. Por eso hoy Dios tiene un encuentro contigo y conmigo de decirte, hijo, hija, yo tengo el control. Y yo sé, o sea, Dios nos dice, y sabe lo que necesitamos tú y yo. Pero ahí es donde la palabra nos está llevando a ti y a mí a que vayamos más profundo. O sea, tenemos que ir más profundo.
Y ahorita sé que el Señor nos va a llevar a eso. Y entonces, tal vez en ti sea un tema de salud, sea un tema familiar. Al final, todos esos temas, escuchemos, y lo hemos hablado una y otra vez, todos esos temas, Dios los permite para que crezcamos tú y yo, para que crezcamos todos, pero no crecer como el mundo nos pone en conocimiento y en habilidades, sino crecer en el reino de Dios espiritualmente. Y acuérdense que los frutos y las riquezas que nos da Dios son más grandes que el oro de este mundo. Entonces aquí me lo digo y se los digo, ¿por qué te afanas o por qué nos preocupamos tanto por las cosas de este mundo? ¿Por qué te afanas de qué tienes que para comer o el carro que te quieres comprar o la casa que te quieres comprar o las cosas? Si Dios tiene el control. ¿Quién de aquí Dios le está hablando? Pónganme ahí un 2 si Dios le empezó a hablar, porque dense cuenta, este tipo de pensamiento y de forma de vivir es una forma de vivir que vivimos hoy en día, porque tenemos tantas cosas que hacer y tantas cosas que resolver que nos llevamos a veces a saturarnos. Y entonces es ahí donde Dios quiere decir, a ver, tranquilo, tranquila, ven conmigo a la barca, escucha y ve conmigo más profundo. ¿Sí? Nos está diciendo, ve conmigo más profundo, porque yo te voy a enseñar a que si vuelves a echar la red, entonces, vamos a ver qué dice el versículo 6. Gracias, gracias a los que están llegando. Le había dicho el maestro a Simón, echa la red, pero Simón le dijo, no he pescado nada. Y luego dice, echa la red de nuevo. Pero vean, aquí es algo importante de la actitud de Simón ante esta situación. El maestro le dice, echa la red de nuevo. Y él dice, porque tú lo dices, lo voy a hacer. O sea, no es de, ay, no, yo creo que eso no es buena idea. Ya le intenté como 50 veces, ya lo hice una y otra vez. Entonces, vean, nosotros cada uno tenemos que identificar. ¿Con qué fe estamos volviendo a hacer las cosas? Porque dense cuenta, algo que es constante todo el tiempo es intentar de nuevo. O sea, dense cuenta, la primera vez que tú y yo aprendimos a andar en bicicleta, no fue a la primera que te subiste a la bicicleta y ya la supiste andar, ¿verdad? O alguien dígame que a la primera que se subió ya iba a alta velocidad. Hubo un proceso de aprendizaje y toda nuestra vida son procesos de aprendizajes. El tema es que si tú como niña tal vez tú no aprendiste a andar en bicicleta porque te caíste la primera vez, tuviste miedo y dijiste, andar en bicicleta no es para mí. Tal vez alguno de ustedes haya entrado en este punto o puede ser algún tema que te dio miedo y dijiste, yo ya no lo voy a hacer. Pero aquí donde nos dice el Señor es esta vez, si tú en algún momento te has paralizado por alguna situación, Él nos quiere dar una nueva oportunidad. O sea, aquí nos está hablando de oportunidades. Tal vez tú has estado soñando con una familia, con un matrimonio, con una empresa, con un negocio. Pero el Señor primero tiene que trabajarte a ti y a mí para entonces poder hacer esto más grande. Y aquí es donde nos dice, vayan conmigo y vayamos más profundo para echar nuevamente la red. Y vamos a ver lo que dice el versículo 6. Dice, y esa vez las redes se llenaron de tantos pescados que comenzaron a romperse. Pero para nosotros tener, eso es un milagro de multiplicación. Porque sí, había tal vez escasez, no habían pescado nada, estaban fatigados, ya lo habían intentado, ya no tenían fuerzas, ya no tenían nada. Pero cuando viene Jesús y nos muestra que con Él podemos confiar y que Él tiene el control, y cuando Él nos dice, vuelvan a echar la red, ahí puede suceder el milagro. Ahí es donde puede suceder el milagro, pero recuerden esto, nosotros no estamos aquí por lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Eso es algo
bien importante que todos tenemos que tener consciente. Nosotros no seguimos a Jesús porque solamente ya te sane de tus enfermedades, te dé el dinero que necesitas y todo. Eso es algo que podría ser bueno, pero acuérdense, eso no transforma el corazón. Escuchen lo que digo, porque, y creo que lo dije la otra vez, podría ser que ahorita, mañana se te cumpliera todas las metas que quisieras, te lo prometo, todas. Y yo te diría, si no entras profundo con Dios, aún vivirías incompleto. Aún vivirías con esa sensación de frustración. ¿Por qué? Porque tu mirada, en lugar de entrar a la barca con Jesús, tu mirada estaría en el mundo. Y esa mirada en el mundo estarías viendo metas, tus deseos, lo que tú crees, y ahí es cuando nos perdemos. Entonces, vean esta parte, es muy padre lo que nos va diciendo el Señor. Si no es con Él, entonces, ¿en qué barco nos estamos uniendo? O sea, cuestionémonos cada uno de nosotros. Si Él no dirige la barca, que es tu vida y mi vida, entonces, ¿qué estás haciendo? Por eso se dice que hay gente que anda con un barco perdido que nada más da vueltas sobre el mismo eje y no avanza. Si tú o yo o alguno de los que estamos aquí sentimos que no avanzamos, es porque estamos en el mismo eje. Y tal vez sí sabemos de Dios, sí hemos escuchado la palabra, sí hemos hecho muchas cosas, pero acuérdense, por sus frutos los conoceréis. Y entonces es ahí donde si nosotros seguimos y vamos más profundo, Dios puede multiplicar lo que quieras en tu vida. O sea, esto de verdad que es increíble. O sea, yo cuando, imagínense esa imagen de cómo va Jesús, imagínense haber estado ahí con él. Hoy no lo tenemos vivo, digamos, de carne y hueso, pero lo tenemos en espíritu. Y tenemos esta gran bendición de poder leer y escuchar su palabra y saber que su palabra tiene poder. Pero necesitamos cada uno de los que estamos aquí estar firmes y saber que no tenemos ningún barco de opción más que el barco en donde está Jesús. Escuchemos esto. En el barco donde está Jesús, ahí es donde iremos dirigidos hacia donde Dios nos quiere llevar y ahí Dios nos hará crecer, Dios nos prosperará y Dios nos bendecirá. No hay otra forma. Y es lo mismo que cuando decimos que solo hay un camino. Jesús es el camino de la verdad y la vida. Entonces, hermanos, yo sé que de pronto podemos seducirnos por otros caminos, el camino del éxito, el camino de la sanación, de otras cosas, el camino, pero el camino principal que tenemos que seguir tú y yo, si hemos decidido seguir al Maestro Jesús, al Hijo de Dios, solo es uno. Aquí, recuerden esto, no es de, es que me gusta eso que dicen en la Biblia, está muy bonito, pero también me gusta un poquito otras filosofías. También yo voy a hacer un poquito para allá. Dense cuenta, cuando hay confusión, imagínense si Simón llega al maestro Jesús y llega un maestro tibetano, un monje tibetano, se los voy a poner así. Y el monje tibetano le dice, no, a ver, ponte a meditar y espera el momento que tu interior va a salir eso. Dense cuenta cómo son instrucciones diferentes y donde cada uno de nosotros, por eso tenemos que decidir a quién vamos a escuchar y a quién vamos a seguir. No podemos estar divididos escuchando muchas voces, porque entonces nos vamos a perder y entonces la bendición no va a llegar. Entonces, acuérdense, la palabra por eso dice, quien tenga oídos para oír, que oiga. Y Dios a este grupo nos está llevando constantemente a que no nos perdamos en otra cosa y nos enfoquemos solo en el Señor. Espiritualmente, nuestra confianza y todo es en Él. Entonces, vamos a seguir. Versículo 7 dice, un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. ¿Qué quiere decir? Que cuando Jesús está, cuando la multiplicación llega de todo tipo de bendiciones, esa se expande. Esa se expande a los demás. Por eso esto no se trata nada más de que tú recibas la bendición y haya bendición, sino que es de
cuando llega a expandir, acuérdense que también la palabra nos ha llevado a ser discípulos y a compartir la buena noticia, que es todo esto, que Jesús espiritualmente nos da esta bendición por gracia. O sea, acuérdense esto, las bendiciones que Dios nos da no es porque tengamos todas las cosas que nos pide la religión para cumplir y que Dios por eso te diga, Alejandra, Ana María, Cecilia, pues eres sido buena, entonces te voy a bendecir. Acuérdense que el ser solo bueno no es suficiente. Lo primero que debemos de cada uno de tener claro, y aquí a ver, todos estar aquí presentes, es que es por fe. Todo empieza por fe. Y dice la palabra que la fe empieza por el oír. ¿Pero el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros somos capaces de primero tener esa fe y saber que Dios va a trabajar en ti y en mí, y de ahí nos metemos a poder aprender de su palabra, a aprender de sus enseñanzas, es cuando Dios puede hacer esas cosas maravillosas. Porque sí podemos creer tú y yo y decir, yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Pero si nuestra vida no muestra esa fe, por eso acuérdense que en otra parte de Santiago habla de la fe que es muerta, que es una fe sin hechos, una fe sin acción. La fe verdadera es con hechos, es haciendo. Vean, y aquí esto es importante. ¿Cuántas veces te has quedado en la línea y decir, es que yo tengo fe, pero no decides dar el paso? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ¿quieres emprender un negocio? Y te dicen, oye, invierte ese dinero, pero dices, a ver, es que es lo único que me queda. ¿Cómo lo voy a invertir? ¿Y si lo pierdo? ¿Y si entonces avanzo? Entonces, o es más, dices, volteo, ni siquiera tengo dinero para invertir. Pero ahí es donde viene la fe. Y decir, ok, y no solo es como de estar orando y decir, Dios, multiplícamelo. Es echar la red. Escuchen esto, es echar la red, porque ¿qué es echar la red? Es hablar con una persona, es pedir ayuda, es ver tus dones y talentos, cómo le sirves a los demás, es estar mandando eso. Pero vean, no nada más estar contactando personas porque sí. Antes de que hagamos un contacto con alguien más o que necesitamos una respuesta o algo, por eso vean, es muy clara la palabra, dice, primero Jesús se subió a la barca, predicó, dio enseñanza y después es cuando le dice a Simón, súbete a la barca. Entonces, la barca es nuestra vida. Si tú y yo decimos, es que yo necesito ir a contactar tal persona porque tal vez esa persona haya una solución de lo que estoy buscando, pero antes, hermanos, antes, recuerden esto, siempre antes tenemos que tener un encuentro con Jesús. Y en ese momento, cuando tenemos ese encuentro, sobre todo, vean, quiero que nos fijemos esto que Dios nos está dando. Sobre todo cuando hay tormenta. Imagínate, hay una tormenta. Estás afligido económicamente, estás afligido por salud, estás afligido o tienes una situación que tomar que te está poniendo, ahora sí como dicen, la soga bajo el cuello. ¿Qué hacemos normalmente? Sabemos que está Dios y decimos, Dios, ayúdame, y te vas y tomas decisiones. Pero ¿qué pasaría si hoy decides subirte a la barca junto con él, darte un tiempo, no solo unos minutos, un tiempo, para que el maestro te dé la información que necesita darte? Porque esto no se trata nada más de que él cumpla otra vez, esto es bien importante. Dios no está aquí para cumplirnos nuestros sueños. Escuchen esto. Dios no existe para cumplir tus sueños y mis sueños. Escuchen, Dios lo que hace es cumplir sus sueños en ti y en mí. Escuchen esto. Dios cumple el plan que tiene para ti y para mí aquí. Pero ¿qué pasa? ¿Cuántos aquí les voy a poner? ¿Cuántos de aquí quieren cumplir los sueños de Dios en tu vida? A ver, pónganme aquí. ¿Cuántos de aquí de los que estamos reunidos quieren cumplir los sueños que tiene Dios sobre ti, sobre mí, en tu vida? Pónganme. Sé que muchos tal vez queremos hacerlo, ¿no? Que Dios cumpla sus sueños en ti y en mí.
Pero, yo lo sé, amén. Pero aquí viene la pregunta. ¿Estás dispuesto a seguir al maestro y renunciar a las otras barcas que te están llamando? Es, podemos decir tú y yo, es que tú puedes decir, es que mi sueño es construir tal negocio. Pero cuando tú entras a la barca, Dios te dice, yo te quiero ahí donde estás. ¿Por qué? Porque te estoy trabajando. Y porque en ese lugar donde estás, eres de bendición para la obra que yo tengo para ti. Entonces, ahí podrías tú pensar, es que no estoy recibiendo muchas cosas, es que tal vez no gano mucho dinero, es que tal vez aquí no tiene sentido. Pero si la palabra de Dios y en oración tú lo pones y en conexión, es ahí donde Dios te va a responder y vas a encontrar el por qué estás ahí. Acuérdense esto, hermanos. Dios nos trajo aquí también para servir y para servir al prójimo. Y es muy importante que nuestro enfoque principal está en Él, pero también en servir. Y entonces, cuando nosotros solo nos enfocamos en servirnos, o sea, de que todo lo que hagamos es para propio beneficio nada más, ahí también nos podemos perder. Entonces, siempre, cualquier cosa que tengamos aflicción o meta que tengamos o plan, pasémoslo por la barca a solas con el maestro. Contémosles nuestros planes, digámoslos, esto es lo que tú quieres. Y obviamente, esta parte no es que Jesús se te aparezca directamente y te diga, hija, hijo, vete por acá. Pero a través de tu orar, de tu clamar, de tu estar con Él, las cosas se van dando. Y entonces aquí es donde les digo, tal vez para algunos que dicen, es que, ¿y cómo hago eso? Pues es el momento que estés por tomar decisiones o en el momento que sientes la aflicción, te tomas el tiempo de estar a solas y de en esa soledad hablar con Dios y decirle, Dios, siento esto. La mejor persona, si le queremos llamar así, con la cual tú puedes expresar todo lo que sientes, es Él. Pero como es en espíritu, acuérdense, por eso esto es espiritual, porque es espíritu, no es materia, es en espíritu. Tú le compartes todo eso y también le compartes tus planes, que quieres ir para acá, que quieres hacer para allá, pero después es cuando le dices al maestro, ¿es eso lo que tú tienes para mí o hay algo más que quieres que haga? Cuando tú entras en esa parte de humildad y servicio y decirle, Dios, tú ponme donde tú quieres que esté, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la aflicción, aún en medio de lo que sea, pero que no sea tu idea, sino que Él te diga, porque te vas a dar cuenta que en ese lugar donde estés hay un propósito de Dios, hay algo que te hace crecer espiritualmente. Entonces, es ahí donde podemos ser transformados. Entonces, acuérdense, si hoy tú y yo tenemos alguna situación, la palabra de hoy, Dios nos está llevando a súbete a la barca con Él, aprende de Él y vuelve a echar la red. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando tú vuelves a echar la red, que sería llamarlo como que vuelve a intentar lo que estás haciendo, sabemos que ya no vamos solos. Miren, y aquí se me viene esto. Puede ser que tú dices, y vean, tiene que ver mucho con la palabra de la semana pasada. Puede ser que tú dices, es que yo quiero reconciliar con mi hermana. Es que yo quiero tener mejor relación con un amigo. Y tú dices, es que yo ya, escucha lo que voy a decir, es que yo ya intenté hacerlo muchas veces. Llevo años intentando que esa persona me escuche. Y dices, eso ya no tiene remedio. Esa persona no va a cambiar. O puedes decir, lo que acabo de decir, llevo años con los mismos ingresos económicos y no puedo aumentar. ¿Cómo me dices que eso se va a multiplicar? O puedes decir, llevo años queriendo tener una relación y no se da una y otra vez. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me castigas? ¿Por qué se lo das al otro?
Pero ¿por qué no te pones a pensar si en realidad tú no has estado cerca de Él? Y aunque recibieras la palabra constantemente, pero acuérdense, de lo que se trata esto es de hacerla verdadera. Acuérdense, nadie, ninguno de los que estamos aquí en este mundo, vamos a tener la capacidad que tuvo Jesús, ni aun los discípulos. Pero en la medida que tú y yo nos esforzamos para entrar en comunicación, en fe y confianza en el Señor, ahí en la barca, tú con Él a solas, entonces es cuando el Señor te va a dirigir y te va a decir, ve por acá, ve por allá. ¿Y cómo se van a dar cuenta? Porque el camino se empieza a abrir. Si ustedes, cualquier camino, cualquier cosa que quieran hacer, siempre la ponen ante el Señor, y esa puerta o esa barca o esa cosa que tú quieres que se mueva no se mueve, entonces, ¿qué hay que hacer? Estar con Él. Y en ese transcurso que empieces a ir en la barca, Él va a abrir las puertas. Tal vez va a venir una persona que te proponga algo. ¿Qué tal si ahora si viene esa persona que estás buscando para tener una pareja? Si es que hoy no tienes pareja, o si la relación de matrimonio o de noviazgo, lo que sea que hoy tienes, no es la que, no es la que hoy buscas, que venga alguien que te enseñe cómo hacerlo, pero con Dios. Acuérdense, cualquier cosa que queramos hacer, sea con un psicólogo, sea con un coach, con un mentor, con un médico, lo que fuera, si no está la palabra de Dios ahí en medio, siempre va a estar limitada. Entonces hoy Dios nos lleva a, ve más profundo, ve más profundo. Y luego que dice el versículo 9. Dice el Señor. Ah, espérense, dice el versículo 8, perdón, dice, cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús. O sea, aquí que nos lleva a una humildad y una rendición fuertísima y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí. Soy demasiado pecador para estar cerca de ti. O sea, ¿cuántas veces nos sentimos que tal vez no somos lo suficiente como para que Dios nos voltee a ver y nos perdone de lo que habíamos hecho? ¿Cuántas veces no nos sentimos lo suficiente para saber que tienen los dones y talentos para poder darlos al mundo? Y tal vez a veces nos reducimos a una cosa tan pequeña y sí lo somos. Acuérdense que somos una cosa tan pequeña. Pero sabiendo eso, que humildemente somos una cosa tan pequeña, cuando Dios agarra ese granito, por eso dice que la fe empieza como una semilla de mostaza, que siendo la más pequeña, pero vean, cuando dice, empieza tu fe como una semilla de mostaza, no es que la fe se quede ahí. Si ustedes no han leído bien la Biblia, el pasaje que dice que la semilla de mostaza crece como los árboles más grandes y frondosos que existen en el mundo y que ahí pueden habitar aves y muchas cosas. O sea, no es que decir, es que si tuviera fe, aunque sea tan pequeñita, así empieza. Pero de ahí hay que regarla. Hay que regar esa semilla para que empiece a crecer, a crecer, a crecer hasta que sea tan grande que pueda sostener. Entonces, hoy tal vez nos podemos dar cuenta que nos está faltando tal vez esa fe y que tal vez hay cosas que nos están alejando. Pero hoy Dios nos quiere decir a ti y a mí que nos ama y que nos ha hecho tan extraordinarios porque nos ha hecho a semejanza de Él. Y que si tú decides caminar una vida con Él, renunciando a todo y estar en esa barca, Él te va a multiplicar. Él te va a llevar a hacer algo más que solo estar buscando tener un salario al final del mes, que solo tener una calidad de vida como te la han puesto en el mundo, sino que te va a poner una misión más grande. Y esa misión más grande la vamos a encontrar aquí. Versículo 9 dice, pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado, al igual que los otros que estaban en él.
Sus compañeros Santiago, Juan, hijo de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a la tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que no tengas miedo por la situación que hoy estás pasando. No tengas miedo si hoy no tienes el dinero para pagar lo que tienes que pagar al final del mes. O no tengas miedo porque tal vez el médico no te ha dado la solución que tú buscas. O cualquier cosa que sea. Te está diciendo que si tú decidiste subirte a la barca con él, él está al frente. Y eso yo sé que lo hemos escuchado una y otra vez. Pero vean algo que le dice a Simón. Le dice, no tengas miedo, pero ahora te haré, pescarás, pero ahora en adelante pescarás personas. Y vean, cuando nosotros, y de hecho, vean, es que este ha sido increíble cómo el Señor nos ha estado ministrando en estos minutos con Dios los miércoles. Nos está llevando a ser discípulos, nos está llevando, y acuérdense que un discípulo es primero estar al frente. O sea, no es, un discípulo no es el hecho de decir es que porque estoy en la iglesia es porque hago esto, sino son las ganas de estar al frente, donde sea y a como puedas y con el conocimiento que tengas. Acuérdense que como es por fe, el Espíritu Santo se mueve en ti y en mí, para que si tú tienes la oportunidad, escuchen esto, si tenemos la oportunidad de compartir lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida, va a ser ganancia. Y acuérdense que también ahorita voy recordando también lo que hemos estudiado en otros miércoles, que cuando nosotros vamos a sembrar paz a una casa o a dar una palabra o algo, también va a haber personas que van a cerrar las puertas. Pero ahí es donde nosotros tenemos que saber que nosotros cumplimos y ser aún hacedores de paz. Yo sé que eso es bien complejo porque cuando alguien es grosero contigo va a venir, es que mi compañero de trabajo me hizo esta jugada que no es nada buena. Es que este cliente no hizo lo que quería. Pero acuérdense, quien nos está observando es nuestro Dios. Y Él quiere que en ti y en mí haya un corazón bondadoso, de fe y de confianza. Entonces acuérdense, las cosas no son como se ven en el momento. Las cosas son como van a ser. Y las cosas que van a ser depende de dos caminos. O son hechas a como Dios nos manda, o son hechas a como tú quieres. Pero el tomar esas dos barcas te lleva a diferentes caminos. Entonces, ahí viene lo que Dios hoy nos quiere decir, que lleguemos a esa tierra firme, dejando todo y lo sigamos. Cuando dice que lo dejemos todo, es dejar todo nuestras creencias, nuestras cosas, sobre todo espirituales y emocionales, y de que toda nuestra confianza, nuestra visión y todo es con Él, es en Él. Entonces, está... Yo sé que Dios nos ha llevado más profundo, pero vamos aquí a ver un poquito más. Y aquí me voy a saltar. eh, aquí, de hecho, bueno, quien quiera después leer todo esto con detenimiento, bueno, aquí me voy a meter. El 27 dice, Jesús llama a Levi y entre paréntesis le pone Mateo, porque después él es Mateo. Y dice, 27. Tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos, llamado Levi, sentado en su cabina de cobrador, y le dice, sígueme, y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Y vean esto. Cuando escucho a Mateo y veo que era un cobrador de impuestos, y tal vez como cobrador de impuestos, pues no era la persona más amable porque tenía que ir a cobrar impuestos tal vez a personas que no tenían dinero, a personas que estaban afligidas. Pero seguramente él en su papel de cobrador de impuestos tenía que amedrentarlas, llenarle de miedo y oprimirlas, porque era la única manera que podría conseguir ese dinero para el gobierno de ese momento. O que muchas veces
Las personas usan esto para manipular o para hacer corrupción. Entonces, hoy Dios te está hablando ahí a ti y a mí si tú de alguna manera has tomado o hemos tomado esa actitud de aflicción sobre el otro por dinero. Y si es así, Jesús nos dice, no importa lo que hayas hecho tú en el pasado con el dinero, lo que Él nos dice es que Él nos quiere llamar de la vida en la que estamos o en la que estamos saliendo, porque Dios nos va sacando de lo que no es bueno y nos vuelve a decir, sígueme y sé mi discípulo. Y luego vamos al versículo 18, dice, entonces Levi se levantó, dejó todo y lo siguió. Más tarde, Levi dio un banquete en su casa con Jesús como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Levi y otros invitados comieron con ellos. Y así fue, así que, perdón, versículo 30, así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa les reclamaron severamente a los discípulos de Jesús diciendo, ¿por qué comen y beben con esa escoria? O sea, porque obviamente los que cobran impuestos y toda esa gente, había mucha corrupción. Había muchos actos, hasta imagínense, gente que seguramente mandó a matar gente por dinero. Entonces dicen, ¿cómo? Pero vean esto que dice la palabra cuando Jesús llega y dice, Jesús le contesta, la gente sana no necesita de médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Entonces, vean eso. Ni tú, ni yo, ni quien sea que seamos, vamos a decirnos, no, yo estoy libre de pecado. Por eso se dice, han escuchado seguramente esta frase, que eche la primera piedra quien esté libre de pecado. Y yo creo que aquí, delante de todos, ninguno la lanzaría, se los prometo, porque sabemos que aún no fallamos. Pero también sabemos esto que nos está diciendo Dios, que Él nos hace criaturas nuevas y nos renueva, escuchen, Dios nos puede renovar cada día. O sea, cada día Dios te puede hacer una criatura nueva. Pero ¿de qué depende que eso suceda? De ti, de mí, de entrar en esa conexión con Él en medio de la barca y dejar que Él dirija tus pasos. Pero Él de pronto, así como le pasó a Pedro, que le dijo, camina sobre las aguas. Y tú vas a decir, pero nunca he caminado, no sé si voy a caminar, tengo miedo de pasar por ahí. Pero Él te va a decir, hazlo. Y tal vez te vas a caer, vas a dudar. Pero ¿qué pasó? Jesús lo agarra con su mano y lo sostiene y le dice, ¿por qué tienes tan poca fe? Pero realmente vean, esa prueba no era de poca fe, era una prueba de una fe fuerte. Pero eso, acuérdense que hoy nos está diciendo el Señor, yo los estoy preparando. Esas situaciones, ahorita estamos leyendo un poquito de el comienzo de los discípulos, pero esas situaciones prepararon a Pedro para ser lo que Pedro fue, para dejar toda esta enseñanza del Evangelio. Vean, ninguno de los discípulos tenía una vida perfecta cuando Dios lo encontró, ni ninguno de los discípulos tuvo una vida perfecta durante el proceso que caminaron junto al Maestro. O sea, vean, todos, si se ponen a leer todo el Evangelio, nos vamos a dar cuenta que ninguno fue perfecto. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo cambió? Y tampoco nunca fueron perfectos, pero ¿hasta cuándo hubo un salto grande? Hasta que Jesús murió por nosotros, resucitó. Y 40 días que se vino, bueno, ahorita no recuerdo exactamente si es el número, pero ahí puede estar erróneo, pero tiempo después es cuando viene el Espíritu Santo y se manifiesta. Entonces es ahí donde tú y yo tenemos que saber que tenemos necesidad de ese médico, Jesús, y que a través de vivir una relación y una vida con Él, el Espíritu Santo
es el que puede dirigir tu barca y mi barca. Y es el que nos va a hablar en esas voces. Por eso tenemos que aprender a reconocer la voz de nuestras ideas y la voz del Espíritu de Dios. ¿Y cómo tú y yo vamos a aprender a reconocer eso? Leyendo la palabra. O sea, no hay un filtro que exista para decirte, Alejandra, Edson, lo que tú crees está alineado a lo que Dios quiere. La única manera es preparándonos constantemente, estudiando la palabra y dándonos cuenta si lo que hacemos está alineado a lo que dice el Señor. Pero vean, ahorita qué más nos tiene el Señor hoy. Dice, pero aquí ya nos dio una fórmula. Dice, reconozcan primero que son pecadores. O sea, cuando ahorita ya nos está diciendo cómo entrar en esa barca al vacío con Él. No nada más es pedirle las peticiones. Dios quiere que hagamos todos los días un examen de conciencia, donde nos demos cuenta que si fallamos y pecamos por alguna situación, que ya muchos sabemos cuáles son las que, miren, todos aquí sabemos cuál es nuestro pecado principal. O sea, sabemos ahora sí como decimos de qué pie cojeamos. Si sea un tema de vanidad, de ego, de tal vez sentirte menos, o un tema tal vez de situaciones sexuales, de vicios, de incredulidad, no sé. Cada uno estoy seguro que lo tenemos claro. Porque es algo que venimos luchando con tiempo, ¿sí o no? O sea, cada uno póngase, o sea, póngame un número 3 si tú aquí tienes muy claro en dónde el Señor te está trabajando y dónde el Señor sabe que ese es algo, pues, que te atrapa, o sea, el pecado. Y si nosotros lo reconocemos, por eso, vean, para mí fue un choque muy fuerte, porque en mi imagen de idea era, es que la iglesia, específicamente en su momento era la iglesia católica, decía, es que la iglesia católica me quiere programar para que entonces yo piense que soy un pecador y entonces una y otra vez yo diga que soy lo peor del mundo. Pero cuando yo siempre escuchaba, y esas ideas venían de otras personas que ni siquiera leían la Biblia, y entonces yo decía, a ver, cuando el Señor empezó a mostrarme el Evangelio y todo eso, fue cuando dije, es que es cierto, el pecado mora en nosotros. Y lo dice Pablo. Pero la idea es no decir, es que somos pecadores y con eso yo ya me quedo ahí, en la comodidad. Bueno, comodidad entre comillas, porque no es cómodo, nada cómodo. Pero me quedo en no querer cambiar, por así decirlo. Pero entonces cuando nosotros decidimos ver al pecado como es y empezar a pedirle a Dios que nos transforme, porque ni tú y yo vamos a poder solos. No, no vamos a poder. Y entonces es ahí donde el Señor empieza a cambiarte. Y acuérdense, algo que veo que el Señor hoy quiere hacer, algo increíble y en ti y en mí, quiere que dejemos eso atrás y que avancemos. Quiere que avancemos. No quiere que nos sigamos quedando, porque cuando nos seguimos quedando con eso, nos sentimos oprimidos y sacamos. Pero sobre todas las cosas, vean esto, cuando reconocemos ese pecado, nos lleva a arrepentirnos. Y el arrepentimiento no nada más es decir, ay, perdóname Dios, es que, pues sí, me equivoqué. Cuando nosotros nos arrepentimos con un corazón de, imagínense, es como si golpearas, quiero que lo vean así el pecado, es como si golpearas a tu hijo que tanto amas. Imagínate si tú has tenido un nieto, un hijo que tanto amas y llegas y le das un golpe, ¡pah! Reaccionaste con toda la ira y después viene ese remordimiento de, le saqué sangre. Dígame si tú y yo no nos sentiríamos decirle a Dios, perdóname, me arrepiento por eso que hice. Pero tal vez tú, el tema de corrupción, lo voy a decir así, el tema de hacer cosas que parecen buenas, pero en realidad no lo son, no sé, falsificación de documentos, prácticas donde hay sobornos, no lo sé. Dices, es que eso no es eso igual. ¿Cómo? O sea, no me digas, Fernando, que eso es igual. O si tú con tu esposa, con tu esposo, se empiezan a gritar y empiezas a decir cosas ofensivas y tú dices,
es que, pues reaccionamos, nos dijimos cosas, pero quiero que vean, hoy Dios nos está, de verdad, nos está hablando a ti, a mí, a todos los que estamos alrededor de esto. Es, ¿qué estás haciendo? Reconoce tu pecado y ve y arrepiéntete. No les digo que lo que haya dicho sea algo específicamente para alguno de aquí. Dios es un Dios personal y nos va a incomodar. Esa parte no hay de otra, nos va a incomodar. Pero si nosotros decidimos, acuérdense otra vez, si nosotros decidimos subirnos a la barca con Él, estar en ese tiempo, reconocer eso y arrepentirnos, pero puede ser un proceso. De la noche a la mañana no puedes tú tal vez ver que es así, porque tal vez, vean lo que voy a decir. En mi familia ha habido abuso sexual, donde ha habido tocamientos. Y en mi familia han pensado que eso no es tan malo, que los tocamientos, o sea, que realmente el abuso sexual es hasta que haya, ahora sí, un contacto sexual y ahí sí ha habido un abuso. Pero como no se ve tan malo, pues no se quita, no se hace que esté fuera. Pero cuando Jesús nos enseña que aún eso, por eso vean esta parte es bien fuerte, dice, no codicies a la mujer del prójimo, ni al hombre, porque está hablando de, no está hablando solo de hombres hacia las mujeres, también está hablando de mujeres hacia los hombres, o de cualquier cosa que quieras codiciar. Entonces dice, tú pecas aún con el pensamiento. Está muy fuerte, o sea, la enseñanza de Jesús es como tú vas a decir, tal vez nosotros los que estamos aquí como hombres, decir, es que tal vez es imposible ver a una mujer, dejar de ver a una mujer atractiva. Tal vez los hombres que venimos del mundo, que hemos venido educados así, podemos decir, ¿cómo? Pero Jesús quiere hacer hombres y mujeres nuevos. ¿Sí lo ven? Quiero que lo veamos así. Es como Jesús nos quiere llevar a una excelencia, no para ser perfectos, sino para que podamos ser utilizados tú y yo a toda la expresión que Dios quiere hacerlo. Y nos lleva a eso, a una vida de santidad. Sé que en el mundo te van a decir, Edson, estás loco, ¿qué estás haciendo ahí? Ahí hay una vida por delante, vete a divertir, ¿por qué no vas a la fiesta? ¿Por qué no vas a las carnes asadas? Un decir, Tere, ¿por qué no vas y te vas de viaje y andas por el mundo? ¿Por qué tanto tiempo le dedicas a la lectura bíblica? Estás perdiendo tu tiempo. Pero acuérdense, ellos van a hablar o afuera van a hablar con el conocimiento que tienen. No se trata de juzgarlos, se trata de entender y que todos tenemos un proceso. En algún momento, tal vez Edson y yo estábamos en las fiestas en medio de alcohol, pero después Dios nos lleva a ser hombres nuevos, que hoy Dios, Jesús, nos lleva a edificar nuestra casa, nuestro matrimonio, y que aún nos podremos equivocar. Pero sé que el Espíritu Santo está trabajando en todos los que estamos aquí para ser criaturas nuevas. Entonces, vamos a ver con qué va a finalizar la palabra del día de hoy, que sé que es grandiosa, porque quiero que lo veamos. El único que nos puede transformar es Dios, Jesús, el Espíritu Santo. No hay otra, ni un coach, ni una psicóloga, ni nadie. El único que nos puede transformar espiritualmente es Él. Y Él, escuchen esto, y Él puede utilizar una psicóloga, un coach, un mentor, un jefe, para entonces seas de bendición. Pero vean, si Él no está en la fórmula, entonces, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Sí? Entonces dice, 33. Cierto día, algunas personas le dijeron a Jesús, los discípulos de Juan el Bautista, ayunan y oran con frecuencia, igual que los discípulos de los fariseos. ¿Por qué tus discípulos están siempre comiendo y bebiendo? Y Jesús contestó, los invitados de una boda, ayunan mientras festejan con el novio. Por supuesto que no. O sea, le está diciendo, en medio de una boda, ¿a poco la gente está ayunando? Y le dice que no. Dice, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Dice, luego Jesús les dio la siguiente ilustración. Vean esta, y sé que esto es lo que está cerrando Dios con broche de oro. Esta palabra dice, nadie quita un pedazo de tela de una prenda nueva
y la usa para remendar la prenda vieja. Pues la prenda nueva arruinará el remedio nuevo y no hará juego con la prenda vieja. Después dice aquí en el versículo 37, dice, nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino nuevo reventará los cueros y el vino se derramará y los cueros quedarán arruinados. El vino nuevo debe guardarse en cueros nuevos. Ni nadie que prueba el vino añejo parece querer el vino nuevo, pues dicen, el añejo es mejor. Entonces vean, ¿qué dice la palabra? Que sí, tal vez tú y yo en algún momento éramos otras personas, actuábamos de otra forma, pero eso es viejo. ¿Qué tenemos que hacer? Enfocarnos en el presente y identificar todas esas ataduras, todas esas telas. O sea, quiero que lo vean así. Lo que nos está diciendo aquí es, si tú intentas remendar con una tela vieja una ropa nueva, se empieza a descoser. Por eso dice que tiene que ser algo nuevo con nuevo. También lo dice en analogía con los vinos. No puedes mezclar el vino nuevo con el vino añejo o viejo, porque ese vino se echa a perder. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué nos está diciendo a ti y a mí hoy? Revisemos qué cosas aún de nuestro pasado viven hoy en nuestro presente. Porque esas cosas el Señor ya quiere que las quitemos. Tal vez aún nos faltan muchas. Pero hay una que está poniendo muy fuerte en ti y en mí. Y que quiere Dios que ya hagamos cosas nuevas. Y que vivamos en cosas nuevas para el Señor. Eso es lo que hoy Dios quiere. Que si volteamos al pasado, es para ver de dónde Dios nos sacó, pero para no regresar más a Él. Si en un momento Dios te sacó de la idolatría, donde tú tenías imágenes, budas, cristales, lo que sea, y hoy Dios te ha sacado ahí, agradécele que te ha sacado de eso, porque tu corazón estaba dividido. Ya no quieras ir vuelta atrás. Tú ya estás aquí. Si lo que Dios está trabajando en ti es la discusión en pareja o con alguien, Dios ya no quiere que discutas. Dios quiere crear un nuevo ambiente en tu casa y en mi casa y quiere que trabajes de una manera diferente tu vida. Eso es cambiar de un vino viejo, de eso viejo, a algo nuevo. ¿Fácil? No lo va a hacer. Pero si nosotros nos quedamos cómodos con vivir así, créanme que va a ser más difícil vivir con eso. O sea, es más difícil viviendo un ambiente totalmente de pleito, por así decirlo. Es más difícil vivir un ambiente de estar afanado por el dinero. Pero hoy Dios quiere que si hemos vivido así, y voy a decir algo más fuerte, porque eso se llaman maldiciones. Y esa maldición no empezó contigo, tal vez empezó con tu papá, con tu mamá, y no con ellos, sino con generaciones atrás. Por eso dice que el pecado empezó mucho tiempo atrás, pero hoy tú y yo tenemos la oportunidad, porque es una oportunidad, de ti y de mí dependen que esto dé frutos. Tenemos la oportunidad de romper bajo la autoridad de Cristo esas maldiciones. Y que a partir de ti y de mí, una nueva generación se levante en tu familia y mi familia. Si en tu vida hubo generaciones donde, lo voy a decir así, donde el alcohol estaba presente y una fiesta siempre tenía que ver alcohol, hoy Dios quiere que a partir de ti, tus hijos estén libres de eso. Si en tu familia había corrupción de dinero y lo que sea, y todo el mundo y era muy normal dar moches y lo que sea, hoy Dios quiere hacer algo diferente. Y vean lo que voy a decir. Tal vez tú dices, es que yo no hago esos moches, es que los hacen otros. Pero he escuchado el refrán, dice, tanto peca el que mata a la vaca como el que la agarra la pata. Entonces, hermanos, salgámonos de cualquier cosa que no está bien ante los ojos de Dios, porque eso nos va a dañar. Tarde o temprano va a dañar. Sí, tal vez puede en un momento llegar dinero, pero después la aflicción es muy fuerte.
Entonces, sé que Dios, o tal vez tú eres la primera generación que en tu familia no idolatran otras cosas, que no tienen otras estatuillas de cualquier otra cosa. Y a partir de ti hay un clamor y una fe tan fuerte en Jesús que se ven los milagros. Y tú eres el primer miembro de tu familia o el que siguió, siguiéndole alabando y siguiendo haciendo la obra que Él puso en tu familia y en mi familia. Entonces, ese es el mensaje de hoy, hermanos. Ese es el mensaje, que la respuesta es, sé que ya la sabemos, es Cristo, pero Él quiere que reconozcamos aquellas maldiciones generacionales que aún viven en ti y en mí y que la llevemos al arrepentimiento y que sigamos dirigiéndonos por el Santo Espíritu de Dios para que entonces tú y yo sigamos renovándonos en esas criaturas que Cristo quiere que seamos. Es algo maravilloso, díganme si no es maravilloso. Dios nos ama, pero también Dios permite todas estas cosas y que vivamos todas estas cosas para entonces hacernos el oro más preciado, porque Él nos va formando. Y sí, la prueba, lo tengo que decir, va a haber aflicción, va a haber dolor, va a ser incómoda, pero la bendición después de mantenerte firme ante cualquier cosa es maravillosa. ¿Por qué? Porque ahí es probada la fe, pero también es formada y fortalecida. Y esa es la fe que el Señor quiere en ti y en mí. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a tomar una respiración. Y vamos a cada uno a hablar con Dios y decirle a Dios, gracias. Gracias siempre por tu palabra que es maravillosa, que nos lleva a pensar en nuestras vidas de una manera totalmente diferente, que nadie nos pueda hablar como tú nos hablas, porque nos hablas de la multiplicación, nos hablas de reconocer pecados tan fuertes, pero también nos hablas de liberación y nos hablas también de nuevas generaciones, porque tú todo lo puedes hacer, pero sé que nos estás llamando personalmente a cada uno. Así que Dios, delante de ti, este es un momento donde tú con Dios puedes hacer este proceso de confesar tus pecados y de arrepentirte frente a Él. Si tú decides y lo sientes en tu corazón, arrodillarte, y aunque puede hacer que digas, es que lo que hago, pues no es tan malo, creo que no es tan malo. Pero si aún así tú decides por reverencia decirle al Señor, yo quiero que sigas perfeccionándome, yo quiero que sigas trabajando en mí, mantente conmigo todos los días de mi vida, no me sueltes, mantén tu mano sobre mí. Entonces ahorita tomemos estos minutos o inclina tu cabeza y tómate estos minutos de confesión y arrepentimiento. Eso solo lo tiene que saber el Señor. Sabe que Él lo sabe, pero Él quiere que lo reconozcas. Cuando nosotros lo confesamos internamente, en una voz audible interna, que tal vez estás rodeado de personas y ahorita no lo puedes decir, pero sí lo puedes decir internamente, en una voz en silencio, y decirle, perdóname, me arrepiento. Entonces, tomemos esos minutos. Y mientras estás ahí reconociendo lo que no está correcto en ti y en mí, arrepentirte también es pedirle a Él que te ayude a cambiar.
Porque tal vez una y otra vez lo has intentado. Pero aquí es donde le vamos a clamar más fuerte y realmente reconoce qué tan cansado, cansada estás por vivir así. Tal vez no solo es una sola situación, tal vez hay una o dos situaciones que son las más fuertes. Al menos a mí, sí me está hablando de dos situaciones muy fuertes. Y sé que Dios ahí quiere transformarnos. Reconócelas. Y pidamos con todo nuestro corazón que nos ayude a cambiar. No solo es ese cambio por ti. Acuérdate, como cuando Jesús multiplicó estos peces, que la red se llenó. Porque esas bendiciones no solo van a ser para ti, van a ser para los que están también cerca de ti. Ese beneficio de que tú venzas ese pecado de la mano de Dios es un triunfo para el Señor. Y quiere Dios perfeccionarnos. Entonces, ya que estés ahí, alza tus manos y dile, gracias. Gracias, mi Dios, derrama sobre mí tu Santo Espíritu, que siempre dirija mis pasos, que me lleve de tu mano y que me ayude a tomar las decisiones y la vida correcta. Ayúdame a vivir una vida plena contigo, que se me haga fácil aprender de ti, que pueda priorizar cada momento contigo y saber que solo contigo las bendiciones llegan. No hay otra forma de llegar más que estando contigo en la profundidad, escuchándote, como si estuvieras personalmente en esa barca, hablándote, hablándome a ti y a mí, hablándonos. Porque sé que lo estás haciendo. Porque si tienes un cuidado tan personal de cada uno de los que estamos, que no nos aflijamos más por los tiempos, que no nos aflijamos más por las metas, que no nos aflijamos más de cómo va a suceder, sino que tengamos la plena confianza de que tú estás obrando y de que tú estás cambiando nuestro entorno en la medida que nosotros cambiamos nuestro interior. En la medida que nosotros sacamos esas maldiciones dentro de nosotros, en la medida que sacamos ese enojo y esa frustración, esa tristeza que traemos dentro, pero solo Dios puede cambiar esa tristeza, esa frustración en gozo. Y sé que Dios está poniendo una nueva fe en ti y en mí. Está liberando carga, porque su carga es ligera. Y que a través de vivir con Él, tu vida y mi vida será de bendición. No solo para tu familia, sino para las personas que Dios quiere poner delante de ti. Así que gracias, mi Dios, por esto. Gracias por seguirnos llenando. Y ahí es donde tú personalmente le puedes decir al Señor, gracias, gracias por estos minutos contigo. Bendícenos siempre, mi Dios, que se haga tu voluntad en todo momento. Gloria a Dios. Y cuando tú quieras. Puedes abrir los ojos si los abriste o estar aquí. Y vamos a dar un aplauso a nuestro Dios. Vamos a dar un aplauso a nuestro Dios porque Él nos libera. Y aunque en el momento podamos decir, sí, tal vez la situación aún no se resuelve como tú quisieras, pero sabemos que Él está con nosotros y que Él va a hacer la obra en tu vida y en mi vida. Y que tenemos que trabajar en nosotros mismos. Las cosas no se van a mover porque la piedra que nos está afligiendo para movernos está dentro de nosotros. Entonces, en la medida que trabajemos ahí, es donde va a venir la bendición. Así que, si no es maravilloso el Señor, es grandioso. Gracias, mi Dios, por eso. Y pues, hermanos, pues aquí vamos a hacer ya la antes de irnos, si quieren alguno prender sus cámaras para hacer el video aquí de esta palabra. Y pues ya saben, como siempre les pido que si alguno, pues hoy como el mensaje del Señor a través de Lucas 5 lo que hoy estudiamos, te dejó algo, compártanlo en el WhatsApp. Acuérdense, ese WhatsApp a ti y a mí nos está poniendo como un ministerio de llevar a los demás y decirles, oigan, aquí hay algo importante que debemos escuchar. No es escucharme a mí, acuérdense, yo soy otro más. Es escucharlo a él y lo que está diciéndonos a cada uno. O díganos si no, la palabra nos dio
nos dio para adentro. O sea, yo creo que a todos nos llevó. Yo no tenía esperado que nos iba a llevar, pero nos sigue perfeccionando. O sea, créanme, en ningún curso de sanación vamos a encontrar algo así si no está la palabra de Dios y un corazón hecho a Dios. Ahí es donde sí se mueve. Entonces, voy aquí a abrir la cámara. Aquí estamos, todos los que estamos aquí. Ahí es un saludo a la cámara. Aquí estamos todos en estos minutos con Dios, aprendiendo de la palabra. Hoy estudiamos Lucas 5 sobre multiplicación, sobre muchas cosas que si tú tienes un deseo, no encuentras respuestas, tal vez lo vas a encontrar en el Evangelio de Jesús, escuchando al Maestro. Entonces, pues que Dios los bendiga. Gracias a todos los que están aquí. Y no sé si alguien quiera ahí abrir el micrófono. Sé que a veces hay ese espacio. Si alguno siente que dice, es que tengo que decir algo, pues es el momento. O sea, siempre Dios nos abre el momento porque a través de un testimonio de alguno de los que estamos aquí, Dios nos bendice. Entonces, pero si ya andamos con temas de tiempo, el hecho es que lo escribamos en el WhatsApp. A mí me encanta escucharlas, escribirlas, porque es importante, vean, a veces minimizamos, pero es importante poner lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Creo que eso es algo que podríamos empezar a hacer hoy, los 12 o 13 que estamos aquí, porque eso va a empezar a hacer notar que seguir a Jesús tiene frutos. No nada más con un amén, sino empezar a expresar el proceso. Hoy siento eso. Por ejemplo, Liliana, qué gusto que estés aquí. Sé que tu proceso es algo que tal vez ahí hay que compartir y saber, yo estoy seguro que el Señor es el que te ha dirigido para poder encontrar las soluciones. Entonces, ahora sí que cada uno de nosotros tenemos esa tarea de, acuérdense, no es para evidenciar tu vida y mi vida y decir, mira, qué tan mal estaba o en qué prueba estoy, sino es para mostrar lo que Jesús está haciendo en tu vida y en mi vida, aún en medio de pruebas. ¿Sale? Entonces, pues... Que Dios los bendiga muchísimo. Un placer estar con ustedes este miércoles y ojalá nos vemos el siguiente miércoles. Y sobre todo, acuérdense, lo que estoy haciendo, que Dios me puso es esta palabra, estarla recordando durante la semana. Por eso les voy poniendo fragmentos de la Biblia, porque a veces es tanta información que cuando escuchamos esos otros minutos, seguimos trabajando. Y aquí les digo, sigamos nutriéndonos en la iglesia o donde cada uno se congregue. Es importante nutrirnos más y sigamos en el proceso. También nuestra lectura diaria y esa comunión con Dios es el único camino. Ahí es donde Él nos purifica. ¿Sale? Que Dios los bendiga, que pase un extraordinario inicio de mes de agosto y como dice la palabra, echemos la red. Echemos la red. No importa que lo hayamos intentado tantas veces, agarrémonos con más fe y fuerza en el Señor, porque yo sé de que de aquí grandes testimonios van a salir para la gloria y la honra de nuestro Dios. Así que vete con esa confianza porque, y vean esto, vean así cada uno de nosotros tu vida. Lo que hemos pasado es un testimonio de fe que va a utilizar el Señor para alcanzar más almas. Y eso, créanme, que todo el dolor y el sufrimiento que tal vez algunos hayamos pasado, hablando desde el principio, va a tener todo el sentido de que haya sucedido. Y van a decir, ¿cómo me voy a gozar a un medio del dolor? Lo vas a ver, porque es el Espíritu Santo sobre ti, donde Dios te eligió a ti y a mí para pasar esos procesos. Y que tuvimos esa capacidad de tener humildad y decir, yo voy contigo. Entonces, pues que Dios los bendiga y nos vemos. Un abrazo a todos. Bendiciones. Bye bye. Gracias. Bye. Gracias. Gracias, Gracias. Fer. Gracias, Gracias. hermanos. Un abrazo. Mari, Paniagua, Mariana, Ana, Karina, Margot, Celi, Stephanie, que estás por aquí, Ale. Gracias, Edson. Bendiciones. Que tengan excelente Gracias. día.